dar inicio a la presentación del día de hoy. ¿Listo? Como se les explicó el día de ayer, tenemos nosotros que realizar el- la revisión de cada uno de los temas que estaban comprendidos en la malla curricular. Y hablamos de un tema central, ¿no? La educación vial es prácticamente se convierte en un respeto a la vida. ¿En qué sentido respetamos la vida? En el medio que nosotros nos desenvolvemos, nos desarrollamos, que es la movilidad, tenemos una interacción con otros usuarios de las vías, ¿no? Peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, cuando hay operativos institucionales, los agentes de tránsito. Entonces es muy importante mantener una previsión, una precaución para respetar no solo la vida de los demás, sino que inicialmente nuestra vida misma, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos primeramente si en el Ecuador se enseña educación vial. Ha habido una generalización, una caracterización de que de pronto la educación vial se la hace con figuras, se la hace con caricaturas, se orienta especialmente a la población etaria de los niños, pero debemos ser más bien conscientes de que la educación vial, si bien es cierto, como otras virtudes humanas, como los valores, como los principios, como la disciplina, deben enseñarse a temprana edad, pues no es menos cierto que a esta edad nosotros como futuros conductores profesionales debemos saber estos cuatro aspectos, estos tres aspectos importantes. De que la ruta conocida como el camino, la carretera, la vía, la calzada, la acera, la ruta de nuestro trabajo a la casa, de la casa a un local comercial, una ruta que puede ser conocida o desconocida, es el lugar donde la vida es en realidad menos valorada. Es decir, yo me creo con el derecho del uso de la vía y por lo tanto no me importa la integridad del resto de personas. Ojo con eso, ¿no? Tenemos una identificación errónea de que a veces no valoramos en la ruta la vida. Segundo aspecto importante en la enseñanza de la educación vial es que los usuarios no respetan las normas. No respetamos las normas. No respetamos el límite de velocidad. El peatón no respeta su zona de seguridad. Eh, los ciclistas no van por el sector que les corresponde, ¿no? Una persona cuando sale a caminar por una carretera, sale a hacer deporte, si ven ustedes que muchas personas salen a trotar, van en el sentido de la vía, de la dirección de los vehículos, cuando tienen que hacerlo en el carril opuesto y en sentido contrario. Cosas así que no estamos respetando. Cuando vemos un semáforo en amarillo, que es precaución, que nos dice deténgase, esté alerta, pues más aceleramos, ¿verdad? En las ciudades a veces hay conductores, no todos, pero que exceden la velocidad, ¿no? Poniendo en riesgo, como les digo, la vida de los demás. Y como tercer punto de las aristas de la enseñanza de la educación vial, decimos que es importante tener conocimientos. ¿Conocimientos de qué? De la parte legal, conocimientos de la ley de tránsito, procedimientos. Procedimiento, lo que nos indica un manual de la conducción. Revisar que todos los elementos que están provistos los vehículos estén en excelente estado. Y, por supuesto, las actitudes individuales y colectivas. Siempre tratar a nuestros congéneres de una buena manera, con educación, con cortesía, con respeto, como les manifesté el día de ayer. A veces es inevitable que tengamos algún inconveniente, algún problema, alguna dificultad, alguna alteración, pero como les digo, el momento que ya nos sentamos detrás del volante o salimos a la ruta, a la calle, es preferible dejar los problemas a un lado, porque podemos ir distraídos como peatones y podemos obtener o atraer el alto riesgo de ser atropellados, ¿no? Tenemos a veces
hay unos nuevos dispositivos. No digo que está mal, los audífonos a veces nos encerramos en nosotros mismos los peatones y no vemos qué es lo que viene atrás, viene a nuestro contorno, vamos concentrados en el uso del dispositivo celular, no podemos ver un hueco, no podemos ver que ya la acera se ha terminado, podemos ser topados por otro individuo, por un vehículo, etcétera, ¿no? Entonces es importante, como les digo, primero los conocimientos, lo que dice la ley. Procedimiento, lo que nos enseña una buena práctica de la conducción. Las actitudes individuales y colectivas, porque tenemos que tratar con respeto, con consideración, con solidaridad al resto de los usuarios de las vías. Eso en cuanto tiene que ver a lo que se enseña en educación vial. Concepto de educación vial. Debo aclararles aquí una pequeña situación. Habrá una infinidad de conceptos de educación vial, dependiendo de la autoría, dependiendo de los estudios, dependiendo de las publicaciones. Hemos visto esta como la más adecuada. Todos somos libres de tener nuestro criterio al respecto, ¿no? Nos indica que la educación vial, también conocida como educación para la seguridad vial, es decir, la educación vial nos ayuda a obtener una seguridad vial. ¿Sí? Es el proceso de adquisición. Estamos en un curso, vamos a adquirir conocimiento, desarrollar o desarrollo e integración de las capacidades o competencias destinadas a promover la seguridad en el tránsito. Es decir, con la práctica, ustedes logran desarrollar ciertas habilidades, ciertas aptitudes, y junto con su capacidad, con su inteligencia, con su sentido de pertenencia, con su sentido de supervivencia en muchos de los casos, y con los conocimientos adquiridos, como les digo, nosotros desde nuestro lado podemos promover la seguridad en el tránsito. Podemos observar una actitud errónea de un peatón, de un conductor, de un ciclista, y podemos, con la seguridad que nosotros hemos adquirido ese conocimiento, permitirnos hacer una sugerencia para justamente promover lo que se dijo anteriormente, la seguridad en el tránsito, promover el respeto a la vida de los demás. Por lo tanto, aquí hacer un énfasis en lo siguiente: mejorar las relaciones y conductas viales, es decir, muchas de las ocasiones es mejor ceder el paso, muchas de las ocasiones es preferible hacernos a un lado, muchas de las ocasiones es perder un segundo de la vida, que la vida en un segundo. Es una frase tan antigua, pero válida en todo momento. Y prevenir justamente los siniestros, los accidentes en las vías. Usted, cuando maneja responsablemente, minimiza los daños, eh, cuida el ambiente. ¿En qué manera hablamos de cuidar el ambiente aquí? En el momento de que usted acelera más, está consumiendo mayor cantidad de CO2, emisiones de CO2 al ambiente. Por eso habla de cuidar el ambiente y, por supuesto, salvando vidas, ¿no? La educación vial justamente es un proceso permanente de inclusión y aprendizaje. Vean lo que es aquí, lo que les manifesté hace poco tiempo, ¿no? Desde la etapa de la preescolar y durante toda la vida, al niño, como en la casa, se le enseña los modales, el buen comportamiento, los valores. Debería hacerse con el tema de educación vial. Hemos prescindido mucho de este tema en algunas etapas de nuestra vida, y tenemos que hacer énfasis ya en esta capacitación, en estos cursos en los cuales tenemos que volver a concientizar y saber de la importancia que tiene y guarda para nosotros, porque justamente la educación vial, ¿qué busca? ¿Qué busca? Que no haya ese alto número de incidencia de siniestros, de accidentes, de fallecidos, de lesionados, de personas que han quedado tal vez con alguna discapacidad promovida o causada por esta inobservancia de la ley. Por lo tanto, hay que tener una cultura vial en la sociedad que incluya las estrategias de prevención, políticas de precaución y
normas legales en la materia, a través de conocimientos, destrezas, habilidades, hábitos, valores y actitudes. Ampliar un poquito este criterio. Eh, la política de precaución y normas legales en la materia consta en un cuerpo legal, consta en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. ¿A través de qué conocimientos? Ustedes van a saber cómo conducir, van a saber y conocer las señales de tránsito, van a identificar los problemas mecánicos que tiene, en el caso de conductores, su vehículo, saber hasta qué límite de velocidad pueden manejar en ciertas áreas, la destreza justamente con la práctica de la conducción, la habilidad que a veces viene ya con la parte genética de las personas, ¿no? Los hábitos que son una costumbre, un proceso cíclico, los valores que fuimos educados, inculcados desde pequeños y las actitudes. Siempre mantener una buena actitud con los demás es muy importante. A veces una cosa conlleva otra. Salimos de la casa con un problema, nos peleamos en la calle con otro usuario de la vía. El problema se puede convertir en algo grande, en algo grave. Entonces es muy importante de pronto bajar un poquito la tensión en ese instante, ¿no? Continuando con los objetivos de la educación vial, tenemos nosotros 10 objetivos principales de la educación vial. Ya digo, existirán publicaciones en las cuales considerarán muchos más objetivos o muchos menos objetivos, depende de la autoría, pero nosotros hemos previsto que estos son los 10 más importantes. Primero, reducir, ojo con esto, no dice aumentar los accidentes de tránsito, reducir en forma sistemática los accidentes de tránsito. Es decir, darle al conductor, al peatón, al usuario de la vía, las herramientas legales para que proteja su vida y la de los demás. 2. Proteger la integridad de las personas y sus bienes. 3. Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. 4. Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los medios de transporte terrestre. Es decir, debería existir permanentemente de las instituciones encargadas de la normativa de tránsito una capacitación en el cual se les indique todas y cada una de las actitudes negativas que pueden ser un incidente, un detonante para que los accidentes de tránsito se disparen y que eso debemos evitar. Como quinto objetivo de la educación vial, debemos prevenir y controlar la contaminación ambiental. Como les dije, una conducción responsable es la que mayormente ayuda a la prevención del ambiente. Es decir, porque en el momento que usted acelera demasiado, está realizando maniobras no adecuadas en su vehículo o no estamos preveniendo, de pronto utilizando vehículos que contaminen el ambiente por la emisión del CO2, estamos yendo en contravención de lo que nos indica uno de los objetivos de la educación vial. Como sexto punto o sexto objetivo de la educación vial, tenemos procurar la disminución de comisión de las infracciones de tránsito. Ojo con esto. Una cosa es la comisión de los accidentes, de la siniestralidad de tránsito, y otra también tiene que ver con la disminución de la comisión o cometimiento de las infracciones de tránsito. ¿Sabemos los límites de velocidad? Debemos respetar. Debemos respetar un disco de pare. No lo hacemos. No respetamos la distancia hacia el vehículo con el ciclista. No sabemos nosotros que como peatones también podemos ser sancionados, ¿no? No sabemos que utilizar un dispositivo mientras conducimos también está sancionado como infracción de tránsito, ¿ya? Eso verán ustedes en la materia de leyes de tránsito, ¿no? Como séptimo objetivo,
considerado en esta presentación, tenemos difundir por los medios de comunicación los principios y normas generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito. Debería hacerlo. Parece que yo, desde que tengo uso de razón, no hemos tenido de parte de la entidad encargada, que en este caso ya pasó la competencia de acuerdo a la descentralización, lo que reza en el COTAD, ya se transfirió esta competencia a los GAS municipales. Yo no he visto que exista una difusión de este tipo de normativas, ¿no? Sería bueno llamar la atención a las autoridades. Como octavo objetivo de la educación vial tenemos promover la utilización de formas de transporte no contaminantes como medio de movilización. Es decir, señores, a veces es muy importante no acudir al sistema de servicio de transporte urbano, ¿no? De pronto podemos dirigirnos a nuestro lugar de trabajo en bicicleta, podemos hacer utilización del vehículo de la casa, puede ir con 3 personas, bueno, por el tema este de la pandemia, pero es más beneficioso y menos impactante para el ambiente utilizar la menor cantidad de vehículos que, como les digo, logran o emiten gran cantidad de CO2 al ambiente, ¿no? Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y demás grupos vulnerables. Es verdad. Aquí es muy importante. No solamente es una norma de cortesía, ceder el paso, ceder el asiento. Las personas más frágiles, más proclives, más vulnerables, justamente son los niños, niñas, que hasta cierta edad a veces no distinguen, no diferencian, no tienen de pronto una conciencia de la cultura vial y justamente son los adolescentes que, como les digo, están en un dilema, ¿no? En un limbo, se puede decir, porque no toman conciencia de la responsabilidad que tienen como tal. Creen que tal vez están en una zona segura cuando no concientizamos de que de pronto no todos los conductores tienen una conciencia de la responsabilidad en el momento de la conducción. Pecamos a veces de ingenuos y estamos sujetos a estos grandes peligros, ¿no? Discapacidad. Ustedes han visto que últimamente, no totalmente, no integralmente, se ha implementado de pronto rampas para habilitar, para el uso, para la integración de las personas, pero no en todas las ciudades las hay, no en todas las aceras las hay. De hecho, hay unas aceras que se convierten en un peligro para, para personas que van en silla de ruedas, para personas que tienen la falta de la visión, que no pueden caminar. eh, Lamentablemente es un desconocimiento que se ha dado, pero por lo pronto desde nuestro punto de vista, desde nuestro ámbito, podemos tratar de tomar conciencia en ese sentido. De a poquito se puede lograr esto. Y finalmente, dentro del objetivo de la educación vial, como les digo, tenemos promover el respeto a los derechos humanos, obvio. La concepción de la educación vial es de respeto a la vida, eliminando toda forma de discriminación y generar un trato inclusivo a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas embarazadas en estado de gestación, adultos mayores, sobre todo mayores a los 65 años de edad, que ya entran en su tercera edad y con discapacidad y demás usuarios de la vía. Esos son los objetivos de la educación vial. ¿Por qué es importante la educación vial o para qué sirve? Es fundamental para la formación de la educación ciudadana, en una promoción de la cultura de valorar y respetar la vida propia y de los demás. Hago énfasis en esto porque es muy importante, porque eso debemos estar conscientes de lo que es la educación vial. Más que identificar las señales de tránsito, más que identificar el uso de la vía, tipos de vías, creo que debemos tomar conciencia de lo que es la cultura de respeto a la vida propia y de los demás. La educación vial cobra mayor relevancia cuando se observa la alta tasa de accidentes de tránsito que se producen diariamente. Y aquí yo tengo un dato a la mano
me tomé la molestia de revisarlo. Solo en Chimborazo en el año 2020 se dieron 369 siniestros, ¿sí? Con 201 lesionados y lamentablemente con 71 personas fallecidas en el sitio. Pese a ser un año en que hubo una baja movilidad, se dio esta tasa de siniestralidad, ¿no? La educación vial tiene como impacto en cuestiones de salud pública, movilidad y derecho, pero no solo se basa en estas áreas, ¿no? Las acciones nuestras en las vías involucran o pueden involucrar a otras personas, como os digo, niños, niñas, adolescentes, personas vulnerables de la tercera edad, por lo que es también un problema de ética y de las relaciones sociales, como les digo. Muchas de las ocasiones la siniestralidad conlleva consigo conflictos sociales, ¿no? No podemos nosotros a veces manejar grupos o masas de personas. A veces es complicado manejar esa situación. Hay que preponderar, hay que buscar una convivencia armónica, como les digo, con el respeto, con la consideración, practicando los valores y sobre todo en los espacios públicos que como les acabé de manifestar, los espacios públicos no nos pertenecen a nosotros, pertenecen al Estado. Como siguiente punto tenemos la seguridad vial, que ya es consecuencia del conocimiento de la educación vial. Este es otro tema. La seguridad vial es la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de efectos, especialmente para la vida y salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. Es decir, no está programado que se dé la posibilidad de la siniestralidad. Puede suceder como no puede suceder, ese es el riesgo. Pero la seguridad vial con el conocimiento de la educación vial nos puede ayudar a que esto se minimice de una manera considerable. La seguridad vial también está determinada por lo que les manifesté, ¿no? Las señales de tránsito, el respeto de los conductores, pasajeros, peatones que tienen hacia las señales y hacia las leyes de tránsito. Estas señales actúan como guía en la vía pública y marcan ciertas conductas que se deben aportar de manera urgente. Los especialistas reconocen diversos factores que atentan contra la seguridad vial. Por ejemplo, aquí está, ¿no? El exceso de confianza a la hora de conducir. No, a mí no me pasa nada. Yo ya llevo manejando como 20 años. No me va a suceder nada. Mucho ojo con eso, hay que tener precaución. La comodidad que brindan los vehículos actuales. Muchos de ellos tienen navegadores, tienen tecnología, tienen o cuentan con un sistema de frenado, el actual es el ABS. Entonces nosotros a veces nos podemos confiar y justamente no combinar, jamás combinar el consumo de alcohol con la conducción. ¿Para qué es importante la seguridad vial? ¿No es cierto? La seguridad vial es fundamental para la formación y educación de los ciudadanos. Ojalá a edades tempranas es lo ideal para garantizar el respeto y preservación, como les digo nuevamente, siempre hago hincapié en esto, a preservar la vida propia y los demás en las vías públicas. Y segundo ápice o consideración en la importancia de la seguridad vial es que es imprescindible tener el conocimiento de las señales de tránsito y cumplirlas cabalmente. Lo ideal, lo ideal. El momento que nosotros estamos frente a una autoridad judicial, con un agente de tránsito, no podemos decir o argumentar, no sabía, no conocía. El desconocimiento no exime de responsabilidades, reza una máxima. En ese sentido, es muy importante que nosotros nos autoeduquemos, revisemos, leamos los cambios que se dan a las leyes para estar en pleno conocimiento de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Una pequeña observación respecto de aquello es que se considera que en una campaña de seguridad y educación vial, que son muy escasas en el país, se debería promover, y esto me gustaría de pronto hacerlo con ustedes a fin de curso, hacer una hipotética campaña de seguridad y educación vial, promover estos 5 aspectos: la cortesía y precaución en la conducción de vehículos, el respeto a la agente de vialidad o la agente municipal de tránsito o a la agente nacional de tránsito,
La protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas, por ser vulnerables. La prevención de accidentes, ¿en base a qué? Al conocimiento de la normativa legal, al conocimiento de la educación vial y finalmente el uso racional del automóvil particular. No, hay que preponderar, hay que buscar el uso del automóvil particular. Y finalmente, para terminar con la exposición del día de hoy, es la prioridad en el uso del espacio público. Se crea una especie de jerarquía de pirámide inversa en este caso, ¿no? ¿Quién tiene derecho del uso de la vía pública? El peatón. Prioridad el peatón. Es decir, usted está por una calzada, no, calzada, por la vía, el peatón va por la calzada, ve que de pronto usted tiene la dificultad de cruzar dicha intersección, ceda el paso al peatón. Ve que la movilidad, el tránsito está colapsado, está limitado, ceda el paso al peatón. Prioridad, el peatón. Prioridad 2, ciclistas y motociclistas. Prioridad 3, los usuarios y prestadores de servicio de transporte de pasajeros masivos, colectivos o individuales. Estamos hablando acá ya de buses urbanos y el servicio de transporte en taxis. Tenemos también como cuarta prioridad en esta pirámide inversa los usuarios de transporte particular automotor. Y finalmente, miren lo que es esto. Finalmente, en esta pirámide invertida están los usuarios y prestadores de servicio de transporte de carga. ¿Ya? Entonces, eso ha sido una pequeña muestra de lo que está previsto para iniciar el análisis y revisión de la información en el